Bueno, bienvenidos a Descubre y Crea, un podcast que hace parte de la transmedia de la revista Fit Descubre y Crea. Para esta ocasión o para esta edición vamos a abordar la temática del tiempo y por eso precisamente queremos discutir acerca de un tema muy importante para nosotros y bueno, para toda la sociedad y la civilización actual, que es precisamente cómo domesticamos las plantas. Yo soy Estefanía Ceballos Benítez, soy bióloga de la Universidad de AFIT y actualmente hago parte de Biofilia y hoy me acompaña Javier Correa. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias, Estefa, por la invitación. Bueno, yo soy biólogo, soy profesor del área de Ciencias Naturales y Sostenibilidad y hace un tiempito vengo investigando temas de domesticación en plantas y yo creo que esa conversación es muy chévere porque podemos explicar muchas de las cosas a las que nos dedicamos estos últimos años. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ti, Javi, por estar aquí. Bueno, yo quisiera empezar definiendo qué es la domesticación. Pues hasta ahora creo que la perspectiva de domesticación ha sido bastante antropocéntrica, siempre ha sido muy ligada precisamente como al dominio humano o a la intención humana. Entonces quisiera saber, quizás en este momento, ¿qué opinamos sobre la domesticación? Sí, antes de abordar como esa definición estricta que nos inculcan de pronto en las clases, en los cursos de evolución o de genética, me gustaría contar que pues esa relación que tenemos con las plantas, de hecho no es muy ajena, muy lejana, ¿cierto? Toda nuestra historia como especie y como animales hemos tenido esas relaciones, pero hoy en día sabemos que son muy estrechas e incluso algo interesante es que nuestro ADN, comparado con el de las plantas, es más o menos semejante a ellas, entre 40 y 60%. Es algo ya que nos dice cómo nos conectamos con las plantas, o sea, nuestra historia natural entre seres humanos y plantas es compartida casi que en un 60%. Eso ya de por sí muestra mucho de nuestra relación. Ahora, ¿qué es la domesticación y cómo lo entendemos en este campo científico? Pensaría que la domesticación es un proceso coevolutivo, ¿cierto? Donde hay un mutualismo entre dos especies. Un mutualismo se entiende como unas relaciones donde ambos ganan ya sea capacidad de reproducirse o condiciones que les mejore su estado en la tierra. Y en esa coevolución se van fijando ciertas características, digamos que a beneficio de uno de los dos, ¿cierto? Esa relación se vuelve tan estrecha a través del tiempo y yo creo que por eso encajamos como en este episodio del tiempo, porque la domesticación hasta el día de hoy tenía que tener un proceso largo. Lo vemos con plantas que hoy utilizamos normalmente, el café es nuestro ejemplo de hoy, pero vamos a hablar de otras que han tomado años, incluso siglos, en poderse fijar esas características que deseamos y hoy tenemos una relación estrecha. Entonces, es un proceso coevolutivo donde hay un mutualismo entre dos especies, un proceso de cooperación entre las dos. Esa perspectiva me gusta mucho y me llama mucho la atención porque creo que también nos dirige precisamente a que a pesar de que nosotros transformamos, también nos transforman. Así que es una relación más horizontal que vertical en términos de jerarquías. Creo que también me gustaría hablar precisamente sobre esos cambios, por ejemplo, que se han visto en las plantas, pues sabiendo que tu enfoque también es la genética. Pues claro, sí, no, yo traigo un ejemplo que me gusta mucho compartir en clase, doy el curso de genética en biología, y tiene que ver con, de hecho, la genética y la biología también están muy relacionadas con la historia y con el arte. Entonces, hace unos años, mirando los cuadros de un pintor europeo de la época barroca, se llama Franz Schneider, él se caracterizaba por pintar cuadros muy fiel a lo que se veía en las plantas, en los bodegones, y hace un tiempo un genetista y un historiador se pusieron a revisar esos cuadros y se dieron cuenta que una de sus frutas que pintó
aparecía algo extraño. Entonces yo a mis alumnos les pregunto en clase, ¿qué ven de raro en esta pintura? Y es como cuando uno va a un museo y ve la pintura y se queda un rato mirando las texturas, los colores, y van a ver que hay una fruta extraña y es parecida a una guanábana. Todo el mundo me dice que es una guanábana, pero en esa época de los años 1600, en el siglo XVII, todavía no había, digamos que, flujo de frutas de América hacia Europa. Hago la anotación, la guanábana es americana y por lo tanto no estaba en ese momento cuando se pintó el cuadro. Entonces la pregunta estuvo alrededor de, bueno, ¿será que el pintor se equivocó, Franz? El historiador decía que no, que él era muy fiel a lo que siempre se retrataba, y ahí con un amigo genetista empezaron a estudiar cómo fue esa domesticación de realmente la fruta que es una sandía. Realmente la sandía viene de Egipto, se domesticó en Europa y durante unos pocos años se fijó ese color ahora que vemos rojo de la sandía, pero por conveniencia nuestra. Y lo mismo ha pasado con las uvas, con la zanahoria. Entonces, como la genética y la historia también están ligadas en poder entender esos rasgos y esas características que se van preservando a lo largo del tiempo. Esa es una de las historias que traía para los que les gusta el arte y la ciencia. Desde el arte también se pueden reconstruir historias y ayudar con la genética. Al fin y al cabo, la genética también es eso, una reconstrucción de historias. Me gusta mucho lo que dice Javier porque también como que nos recuerda dónde estamos también como metiditos en esa historia, y también precisamente quisiera como que abordemos la perspectiva humana, o sea, porque al igual que como nosotros decimos que metimos mano, digamos, en la historia de las plantas, ellos pues definitivamente metieron mano en nuestra historia. Correcto. Entonces, quisiera que nos contaras un poco también de esa historia. Sí, bueno, ya por ahí también otro escritor, Harari, decía que los biólogos nos vamos a volver historiadores cuando ya descubramos todo lo que pasó. Eso yo creo que suena utópico, pero se va a alcanzar, yo creo, espero. Esa historia de cómo los humanos nos favorecimos de esas domesticaciones, yo creo que el ejemplo más claro fue el inicio de la agricultura con las mujeres. De hecho, aquí en América hubo pues ya una historia que es muy bien, no bien conocida, pero sí que se sabe sobre la domesticación del maíz. Para los que no sepan, el maíz pues también es de América, y durante nuestros primeros años como especies, nosotros éramos cazadores recolectores, o sea, íbamos, capturábamos una presa, nos alimentamos rápidamente de esa presa y teníamos que movernos a buscar otros recursos, ¿cierto? Eso gastaba demasiada energía, ¿cierto? Tener que estar haciendo esos movimientos y llevándose toda la población durante lugares era energéticamente costoso. En esos trayectos las mujeres empezaron a recolectar semillas de aquello que veían como ventajoso, que se podían alimentar, y durante los tiempos en que pasaban las sesiones las sembraban y empezaban a identificar aquellas plantas que les daban algún beneficio. Entonces, por ejemplo, en el maíz se vio un proceso de domesticación durante varios milenios donde las espigas se redujeron, donde los granos fueron mayores, y esos granos permitieron poder tener mayor energía, ¿cierto? Y poder tener, digamos, que ese alimento disponible para no tener que gastar tanto en cazar. Entonces, ese establecimiento de la primera comunidades humanas donde se cultivaba lo que se va a consumir y no tener que desplazarse a gastar energía cazando, nos permitió hacer otras actividades como por ejemplo sentarnos a pensar. Entonces fue para la humanidad muy importante la domesticación de estas plantas porque nos permite hoy poder garantizar, y hoy lo vemos en términos energéticos, garantizar cómo nosotros hoy con el desayuno que nos echamos esta mañana y la cena de la noche, tener toda esa capacidad de hoy sentarnos a discutir, a dar ideas. No solo pasó pues en el maíz, también en el trigo,
en la cebada, en más de 200 especies que hoy dependen de nosotros y que la economía del mundo depende de ellas. Algo que me interesa mucho, Javi, de lo que dices, es precisamente que siento que actualmente también tenemos como esa consideración, pero quizás en la transición de la domesticación también sufrimos. Pues si lo pensamos en el momento en que comenzamos a domesticar o a cambiar pues ese estilo de vida de cazadores recolectores a domesticadores o agricultores, también pues sufrimos ciertos cambios. Por ejemplo, si mal no estoy, en el momento pues actual, pues en ese momento nuestra dieta cambió totalmente y comenzamos para abajo un tiempo, pero sí, obviamente también sumaron otras cosas, el crecimiento demográfico y el asentamiento pues de las poblaciones nos permitió consolidar civilizaciones y posteriormente escritura, el Estado y otros temitas así pues como la religión totalmente. Sí, de acuerdo. Como hablamos ahorita, la domesticación es un proceso coevolutivo, ¿cierto? Mutualista, donde no solamente va en una dirección, y eso pues lo que cuentas es exactamente eso. A medida que fuimos domesticando plantas y animales, también nos fuimos adaptando también a esas plantas. Un caso muy visto, nuestros dientes, ¿cierto? Entonces, como nuestra dieta antes era solo basada sí, exacto, más tirado hacia la carne, empezamos a consumir semillas, nuestros dientes empezaron también digamos que durante esas próximas generaciones a adaptar genéticamente a esos cambios. La microbiota, el ambiente, y hoy vemos, de hecho, no siempre es bien, hoy vemos que el exceso de energía también nos causa unas fuertes enfermedades como la diabetes, donde de hecho ya no estamos sufriendo tanto de hambruna como en el pasado, sino antes lo contrario, de sobrepeso. Entonces, digamos que esas relaciones siempre van a estar de un tire y afloja, ¿sí? Pero va a haber unas dependencias cada vez mayores entre esas especies que empiezan ese proceso coevolutivo. Justo ahorita que mencionabas a Harari, recuerdo que también en algún momento comentó, si no estoy mal es en un libro, donde dice que antes las plantas nos domesticaron a nosotros. Y eso me parece muy chévere porque pues, hay una anécdota que es básicamente la relación del sedentarismo con las epidemias. Y es que en su momento con la domesticación, pues comenzamos a sentarnos, comienza el crecimiento demográfico y claro, somos un montón de personas en unos sitios donde nunca esto había pasado, comienzan las epidemias, la viruela, el sarampión, un montón de enfermedades, sí, las gripes, que a la final eso ha sido como el detonante también para nosotros desde la agricultura. Desde la agricultura hemos visto que las afectaciones más fuertes han sido enfermedades y epidemias relacionadas precisamente también con microorganismos. De acuerdo, la domesticación lleva también a, digamos que esa información genética se vuelva un poco perezosa, entre comillas, ¿cierto? Porque solo nos juntamos aquello que nos gusta, ¿cierto? Y también las plantas, entre ellas, pueden hacer eso con nosotros. Y empieza entonces un problema de diversidad y a diversidad a nivel también del DNA. Hoy vemos esta dependencia cuando poblaciones de humanos son muy endogámicas, son más susceptibles a tener enfermedades nuevas, emergentes, pero también sucede en las plantas, ¿cierto? Las plantas como el cacao, el café, que han sido domesticadas y que solo se ha seleccionado ciertos genes para que estén ahí. Cuando llegan nuevas enfermedades, nuevos microorganismos, no tienen ya ese potencial genético para combatir y se ven afectados. Afortunadamente, no sé si eso es por acercarse a una especie de pronto que es un poco más compleja, no decir que es inteligente, sino que es un poco más compleja, hemos también desarrollado soluciones. Entonces, hoy el entendimiento de la biología y la aplicación en la biotecnología nos permite ir y dar esas características fácilmente. Hoy tenemos esas tecnologías de modificación genética que aceleran esos procesos de adaptación. O sea, no hay que sufrir, no hay que pasar por un cuello de botella y que se extingan todas, sino que si aplicamos esta tecnología nuevas, hoy podemos dar características que permitan rápidamente a esta planta que hoy sufría de roya
tener la capacidad de poder resistir a ese hongo, ¿cierto? Pero también nosotros, cuando tenemos una mutación en una población, también cómo hacer para que esa mutación no, por ejemplo, con el COVID, ¿cierto? Las vacunas sean eficientes para mitigar esos microorganismos. Entonces, es una eterna coevolución y hay muchos casos también interesantes que podríamos hablar, el caso de los perros que se acercaron a los humanos, pues hoy vemos el linaje de los perros que vienen de los lobos. Los lobos hoy están en peligro de extinción, pero los perros hoy ya hay por ahí datos que pueden haber en poco tiempo más perros que humanos. Entonces se acercaron, digamos, a una especie, hicieron un mutualismo con una especie que posiblemente les dé una ventaja un tiempo. Nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Puede que mañana llegue un asteroide y nos acabe, o un COVID-3 y nos acabe a nosotros, y se vayan con nosotros también los perros y los lobos queden. Nadie sabe ese futuro, pero todos nos jugamos las cartas en la naturaleza de esa manera. Javi, también me gustaría, pues precisamente como en esa línea, en lo que vas y en esas interacciones, quisiera saber o conocer un poco más acerca de también esa domesticación no humana. Si no estoy mal, por parte de los insectos hay todo un complejo ahí. Sí, pensábamos que nosotros éramos la especie domesticadora, pues, de este planeta, pero realmente son estrategias que tienen, yo podría decirlo, que casi que todas las especies, porque como hablamos ahorita es un mutualismo, ninguna especie en este planeta está aislada, sola, necesita asociarse, así sea incluso con un virus, pero digamos que nosotros ha habido como un proceso más acelerado y de pronto un poco más consciente, ¿cierto? Más intencional y artificial. De las otras maneras aparecen más por selección natural o por adaptación entonces el caso de los insectos que cultivan hongos en sus termitas o en su colmena, y allí se alimentan de esos hongos. Entonces son también insectos agricultores que domesticaron un hongo para garantizar el alimento de toda su colonia. Algo muy parecido a lo que hicimos nosotros hace ya miles de años también con la agricultura. Javi, también es pensar como la globalidad del asunto, pues porque siempre hablamos de domesticación, pero creo que muy pocas veces hablamos de domesticación en América. Eso es como una complejidad también de nosotros. Paradójicamente, porque mira el ejemplo ahorita del maíz, justo de las primeras civilizaciones que hubo en el planeta, ocurrió aquí en América, pero como el conocimiento se empezó a desarrollar más en Europa en los siglos pasados, digamos que de ahí surgen los más occidentales. Sí, los primeros ejemplos, pero la humanidad ha hecho esto durante toda su historia. Y que, espera, te interrumpí ahí No, pero está súper bien, porque tienes toda la razón. Pues sí. Precisamente, pues hay muchos orígenes de domesticación. Siempre hemos hablado quizás de la media luna fértil, que es como el ejemplo más clave, que es en la zona, si no estoy mal, de Turquía. Pero precisamente, o sea, fue algo que se dio en 5 o 10 lugares casi que al mismo tiempo, y pues siempre nos remontamos al arroz cuando aquí tenemos tantos ejemplos. Total. Y hoy en la mesa tenemos uno, pero que incluso ha tenido 2 historias, una primero en Arabia, pues el café es originario de la península arábica, pero con los colonizadores, especialmente con grupos católicos que vinieron con los colonizadores, se trajeron plantas de Arabia y ¿cómo se dice cuando algo sucede y pasa bien? Ayúdame ahí, Estefa. Como afortunadamente para la especie, este ambiente les fue favorable y hoy vemos que Colombia es uno de los principales exportadores de café, y que estas plantas, al ser domesticadas y adaptadas a nuestros ambientes, generan un café que nos encanta, nos dan mucho, además de bienestar. Tú sabes las propiedades del café para procesos de prevenir la oxidación, y todas esas características las hemos domesticado inconsciente o conscientemente, ¿cierto? Buscando no el beneficio de la salud de pronto muchas veces, más bien un beneficio económico, porque produce muchos granos, porque huele bueno, porque se puede vender a un buen precio, y eso ha llevado a que domestiquemos esas plantas. Pero
Está un poco extranjera, como el árabe acá domesticado, pero tenemos especies como el banano, donde también vinieron de Asia, se adaptaron a estas condiciones parecidas también a su fuente de origen, y hoy también tenemos, de hecho, una domesticación fuerte del banano. El banano anteriormente, no sé si sabían, no tiene semillas. Pues el banano, perdón, de ahora no tiene semillas, pero el original tiene unas semillas súper grandes que no se pueden comer. Entonces, llevamos a seleccionar aquellas plantas que tenían unas propiedades para nosotros, y hoy el banano depende 100% de nuestro cultivo, ¿sí? Hay muy pocas plantas de banano que se pueden dispersar sexualmente con semillas, y de hecho algo muy curioso con una investigación que hicimos acá en la universidad hace unos años, vimos que la microbiota del banano en ciertos grupos es muy parecida a la microbiota de los humanos. Eso también muestra todo lo que no solamente hemos seleccionado los rasgos de la planta, sino también su microbiota. O sea, hasta dónde llegó el punto de domesticación que hasta la microbiota también se comparte con nosotros. Eso son dos ejemplos, pero tenemos el cacao, la planta de coca, la papa. Esos todas ejemplos son súper importantes. Sí. Esos ejemplos me gustan mucho, específicamente esos del extranjero, porque nos demuestran que independiente de todo, pues este impacto que dieron, por ejemplo, el cultivo del banano o el café, pues en Colombia ha sido impresionante, pues porque ya se ha adaptado también a nuestra historia, a nuestras costumbres, digamos, todo el impacto que ha tenido el banano, pues con las bananeras, pues toda nuestra historia también y dentro de la violencia y la cultura. No hay un plato en Colombia que no lleve algo de banano. Sí, un ajiaco sin banano a mí me parece ilegal, la verdad. O los plátanos. Sí, definitivamente. No, Javi, pero me gustaría, sí, precisamente como hablar de un ejemplo propio. El cacao, por ejemplo, que acabas de mencionar, me gustaría como sí, un poco más. Sobre el cacao lo que sabemos es también otra de las investigaciones que tenemos en curso. Es una planta originaria del Amazonas, de la base del Amazonas, compartida entre Perú, Colombia, Brasil y Ecuador. Y pues anteriormente el cacao eran plantas gigantes, árboles, que sus frutos eran cortos, pequeños, sin muchas semillas y tampoco pues con posibilidad de hacer grandes cultivos. Y a medida del tiempo los indígenas empezaron a seleccionar aquellas plantas que eran más cortas, ¿cierto? Que eran fáciles para tomar los frutos, producían mayor semillas, que tenían más energía. Mira la importancia del cacao o del chocolate, entre comillas, para nuestros ancestros. Les daba una fuente de energía adicional para poder hacer todas las actividades en campo. Tú has estado en campo en las salidas y sabes la cantidad de energía que uno quema caminando, haciendo todas esas actividades. Entonces, el cacao fue esa fuente de energía, la fueron, digamos, esa planta domesticando, y hoy tenemos entonces unos cultivos altamente domesticados que vienen de un proceso de selección largo, pero que también en ese proceso de domesticación perdieron algunas características, por ejemplo, de sabor. Entonces, hoy rescatamos a los cacaos criollos porque tienen, sí, ya son pocos, pero tienen sabores de aroma mucho más finos, mucho más placenteros, incluso nutricionalmente pueden tener ventajas, pero que hoy las variedades no se perdió en el camino. Entonces, lo que hablamos ahora, la tecnología hoy nos permitiría poder volver como a esas plantas ancestrales y trasladar algunos rasgos que consideremos relevantes para estas variedades que hoy ya están domesticadas, ¿sí? Incluso con el ejemplo de la microbiota, hoy pues en este trabajo que hicimos también definimos unos microorganismos que pueden ser adicionados a estas variedades hoy domesticadas, que le permitan tener una sanidad vegetal mucho mayor y tener más capacidad de resistir, por ejemplo, nuevas enfermedades. Lo importante con todas estas plantas, yo creo que, y es lo relacionado a nuestro quehacer, es poder investigar qué pasó, ¿sí? Para reconstruir esa historia y poder
a partir de esa reconstrucción, generar nuevas soluciones, ¿sí? Ese es el proceso en que nos dedicamos nosotros los biólogos y genetistas, a tratar de descubrir hitos en la historia de las especies para después tratar de aplicarlo a lo que hoy tenemos y los retos del mañana. Cacao me parece como muy paradójico también por el hecho de que, a pesar de que, como lo mencionabas, pues su origen está en la Amazonía, su historia de domesticación se remonta más que todo pues en la zona de Mesoamérica, donde verdaderamente tuvo como un impacto tan fuerte que terminó siendo moneda y un alimento para los dioses, como se mencionaba. Pero precisamente quisiera seguir con esa línea que nos menciona Javier, y es actualmente cuáles son los retos del cacao, porque pues verdaderamente para nosotros, o bueno, en Colombia es un mercado que ha crecido bastante, especialmente pues en el caso del fino aroma o los descendientes del criollo, por así decirlo. Entonces quisiera conocer un poco más. Yo podría resumirlo en tres grandes retos que tiene el cultivo del cacao. Uno tiene que ver con, pues, no es porque esté de moda, pero sí el cambio climático va a afectar no solamente el cacao, sino otras plantas, pero en el cacao las sequías causan también muchas pérdidas y digamos que hay lugares en Colombia que se podrían usar para el cultivo, pero debido a, pues, a esa falta de agua no es posible, ¿cierto? Entonces yo creo que el cambio climático es uno, pero el que actualmente más impacta al cultivo son las enfermedades que le da al cultivo, entre ellos los hongos, que también Colombia es biodiverso en hongos patogénicos, y acá hay un hongo que causa principalmente enfermedades en cacao. Y finalmente yo creo que el otro reto va a ser lo que hablamos ahorita, de poder innovar en variedades. O sea, cuando disminuimos la diversidad de una especie, nos quedamos sin con qué innovar. Entonces hoy el mercado exige nuevos sabores, mejor calidad, y aunque en la industria se puede llegar a una parte del proceso, si se parte desde la misma semilla, se haría pues como un mejor trabajo. Entonces yo creo que esos son los tres retos. En los tres hay investigaciones, por ejemplo, específicamente con las enfermedades. Hoy la tecnología nos permite monitorearlas y saber cuándo se pueden presentar, hacer digamos que predicciones precisas y manejos precisos de las enfermedades. Y con el cambio climático yo creo que también va a haber esfuerzos que tengamos que hacer para, como hablamos ahora, modificar aquellas características que en un tiempo muy corto ellas se puedan adaptar, ¿cierto? Ya sabemos en modelos en plantas cuáles son esas proteínas, esos genes que nos permiten trasladar a otras plantas y hacer que sean más resistentes, por ejemplo, a una temporada larga sin lluvias, ¿sí? Esos son como los tres retos en el cacao que yo diría. Javier, y durante esta conversación, ¿qué tanto has mencionado el mejoramiento genético o esta influencia de la biotecnología? ¿Para dónde va la domesticación? Yo creo que la hemos hecho, como hablamos ahorita, de una manera un poco inconsciente, ¿sí? La hemos hecho muy hacia el azar, hacia yo cruzo dos parentales, dos organismos de la misma especie y miro en su descendencia entre 100, esos 100, uno o dos que me interesan y los otros líneas las desecho, ¿cierto? Y entonces ahí es donde hablamos de ese cuello botella que sucede a nivel genético. Yo creo que el futuro ya es hacerlo más consciente. Entonces, como ya en los modelos de plantas y animales conocemos la estructura de genes y cómo esos genes derivan a un fenotipo, podemos ir más precisamente a cambiar esas características sin tener que dejarlo tanto al azar, y poder también prevenir situaciones que hoy no son deseadas. Cuando hacemos esa domesticación azarosa, seleccionamos una característica pero nos olvidamos de las otras, ¿sí? Y esas otras, como en el caso de susceptibilidad a enfermedades, hoy podemos también incluirlas. Me explico, es como si tú quieres comprar hoy un perrito, ¿cierto? Un perro de raza pura, pero tú quieres conservar el porte, no sé,
la forma como tiene, no sé, la cola, pero no te gusta, no sé, las orejas paraditas, ¿sí? Lo podrías hacer de dos maneras, o empezar a cruzar dos organismos de esa misma especie y esperar en su descendencia aquellos que tengan las orejas paradas, pero en ese proceso puede que otras características se desordenen, optar por lo que hoy conocemos como una biotecnología moderna y es encontrar, por decir, eso no existe, por decir, el gen que tiene las orejitas paradas y simplemente cambiar ese gen y quedarte con las demás otras características sin modificar. Sí, yo creo que hacia allá es donde va el proceso de domesticación, a ser un poco más dirigido y preciso sin tener que jugar tanto al azar, ¿sí? Y poder tener una prevención de lo que podría pasar a futuro. Entonces yo también le voy a poner las orejas paradas, pero yo sé que eso le puede dar una otitis, por decir algo. Entonces yo ya sé que eso no lo puedo hacer, ¿cierto? Entonces hacia allá yo creo que es donde va el proceso de domesticación, hacer mucho más rápido, eficiente y específico en los rasgos que queremos. Bueno, no, súper bien. Listo, ¿no? Entonces, terminemos de tomar este café. Sí, El café, bueno. pues de hecho, yo domestiqué esta planta porque una vez que estuve en Jardín, saben que Jardín es un municipio reconocido por su café, me tomé un café de esa planta y me encantó. O sea, me gustó su sabor y yo dije, yo quiero mantener este linaje de esta planta y por eso me traje la semillita y la tengo acá porque algún día me voy a volver a tomar otro café de esa Bueno, a la final todos somos domesticadores, todos hacemos parte de esta historia compartida entre humanos y plantas y bueno, esperamos que les haya interesado mucho, así como a nosotros nos interesa mucho este tema y esperamos que también puedan visitar la página y leer todo lo que tenemos para ustedes en Descubre y Crea 2020-2025. Muchas gracias a ti, Javier, y muchas gracias Con a todo todos gusto, por muchas gracias. la presencia.